En esta ocasión vamos a tratar un tema muy singular. Yo insisto en lo siguiente, hay que ponerse en los zapatos de las personas que son discriminadas. ¿Qué ocurre cuando de pronto nos discriminan y nos quitan el derecho a, como a mí me gusta mucho decir, a pilotear la nave de nuestra propia existencia? Es muy grave, ¿eh? El que no nos dejen ser dueños de nuestra vida, el que se niegue el derecho jurídico a ello por discriminación, ni más ni menos. Nos acompaña Mario Solórzano, de una organización que se llama Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social. Qué gran nombre, ¿eh? Mario, Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál Gracias es la a ti, situación Víctor. en que se encuentran las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país? Bien, la situación es grave, de entrada por el paradigma que tenemos desde los años 70, que es un paradigma que en vez de tratarlos como sujetos, mucho menos como sujetos de derechos, los tratan como objeto de estudio y de tratamiento. Esta situación hace que las instituciones se vuelquen de una forma asistencialista, y por lo tanto no incentiven programas precisamente para que estas personas puedan ser dueñas de su propia existencia, sean funcionales para la vida, para el trabajo y para tomar sus decisiones de forma autónoma. Esto último es el nuevo paradigma que viene a darnos la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En principio y fundamentalmente busca cambiar el paradigma asistencialista hacia uno de integración plena y autónoma a la comunidad. Y hay que crear comunidad, creo que en México eso es lo que más falta hace. Y bueno, ahora vamos a conocer a Ricardo Aldair. Ricardo es uno de mis personajes favoritos a lo largo, que presentamos a lo largo de esta serie. Y lo es porque Ricardo reclama el derecho a ser piloto de su propia existencia. Vamos a ver la primera parte de nuestro reportaje. Claro que sí. ¿Qué culpa tiene esta cabeza de ser yo mismo y cabeza? Ricardo quiere el control de su vida, tomar las decisiones, desde las más simples, como qué ropa usar determinado día, hasta las más profundas y complejas, como hacia dónde orientar sus pasos en el futuro. La demanda de amparo que ha interpuesto para quitarse de encima el tutelaje de sus padres es histórica, un acto en contra de lo que bien puede ser considerado una sutil forma de discriminación institucional. Yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones y pues decidir libremente qué hacer y con quién vivir y qué decidir de mi vida. Y pues para tener a todos los derechos como cualquier ciudadano. Ricardo es una persona que vive con discapacidad intelectual. Su padecimiento no limita el que en el futuro pueda decidir la propia ruta de su existencia. En suma, ¿qué hacer y cómo hacerlo para tratar de ser feliz? Que ellas nos empezaron a hablar acerca de las defensas hacia las personas con discapacidad, y en la que ahí incluyeron lo que era la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que venían varios artículos, entre ellos principalmente el artículo 12, que es derecho a reconocimiento ante la ley, que es el que estamos tocando ahorita en este momento. Esta historia comienza hace algunos años, con las luces rojas de la alarma. El juicio de interdicción era necesario para salvaguardar a quienes vivían con alguna discapacidad intelectual o psicosocial. Mira, el juicio de interdicción, en palabras muy sencillas, muy concretas, es una forma que el gobierno ha tenido para poder de alguna manera proteger a las personas que por algún motivo juzga el gobierno o considera que no tienen una capacidad para poder ejercer justo su capacidad jurídica. Cuando tú tienes un sistema de apoyos que permite la comprensión de lo que está sucediendo en la vida de una persona, garantizas que la toma de decisiones la vas a hacer con plena conciencia. Pues se dio cuenta mi hijo, ¿no?, de que podía existir la posibilidad de amparo, ¿sí? Entonces, quitarse esas limitaciones que lo estaban
dando en su vida, ¿no? Por ejemplo, él quiere manejar y muchas veces los abogados ni siquiera te saben informar. No hay un lugar en los padres donde encontremos a qué sí tiene el derecho y a qué no. Nos dicen por ahí que se les niega el voto, mi hijo ha votado, que no pueden hacer uso de tarjetas bancarias ni de poner cuentas en el banco también, que no se pueden casar, que no pueden viajar solos, etcétera, etcétera, ¿no? Ricardo lo supo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 19 la garantía de que todas las personas vivan en comunidad. Para ello, es determinante que tomen los controles y sean pilotos de la nave de su propia vida. La demanda de amparo frente al juicio de interdicción interpuesta por Ricardo propone el pleno reconocimiento de sus derechos jurídicos. Pero es un caso que también tiene relevancia para toda la comunidad de personas con discapacidad intelectual. Y tiene relevancia para todas las personas de este grupo, porque es la primera vez que se va a plantear si se están vulnerando sus derechos o no. Por primera vez nos vamos a plantear si la forma en la que como comunidad los hemos tratado está bien o es siquiera válida. Abusos, distintas formas de sujeción y dependencia se han justificado bajo la tutela impuesta a las personas que viven con una discapacidad intelectual. La respuesta ha sido muy diversa. Realmente hay diversos actores en el Poder Judicial que se muestran renuentes al cambio, renuentes a hacer valer los derechos humanos. Y por otro lado también hay juristas, hay magistrados que son la punta de lanza y quieren hacer todos los cambios, nada más están esperando que les llevemos los asuntos, que les propongamos cosas y asuntos nuevos. Por ejemplo, tuvimos una muy mala experiencia desde que presentamos la demanda de amparo con un juez de distrito que lo primero que dijo fue: si Ricardo no tiene capacidad de ejercicio, no tiene capacidad para actuar en sociedad, ¿cómo él mismo va a presentar una demanda de amparo en derecho propio? La demanda de amparo presentada por Ricardo Aldair es de verdad un hecho histórico que de alguna manera involucra a la comunidad de personas que pueden sufrir discriminación por discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial. Mario Solórzano, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Ricardo como persona, como personaje de esta historia? Sí, bien, en principio es un gran trabajo el reportaje. Me parece que la situación de Ricardo, que se convierte en un caso paradigmático ejemplar, en tanto que, y ojalá tenga resultados favorables, puede incidir en generar criterios judiciales de modo tal que se apliquen a todas las personas que se pudieran encontrar en esta situación. La figura de la interdicción es, digamos, dentro de la legislación mexicana, una figura que ya a la luz de la nueva convención no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la interdicción lo que busca es privar, despojar de la posibilidad de tomar decisiones autónomas a estas personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial y entonces montarse en el paradigma asistencialista a través de una persona que se haga cargo de las decisiones que crea conveniente para esta persona. Esa situación hay que cambiarla. Efectivamente se habla en la Convención de ajustes razonables. Esto no solo a nivel de infraestructura y política pública, sino también a nivel de programas al interior de la judicatura. El acceso a la justicia es importantísimo y eso es uno de los primeros obstáculos a los que se enfrentan estas personas. No pueden acudir a reclamar, a exigir sus derechos de forma autónoma. Tienen que ser siempre a través de alguien. Y estos ajustes razonables efectivamente también son para generar una serie de apoyos, estos apoyos no para conducir por el otro su vida, sino para que éste pueda hacerlo por sí mismo. Y entonces, una vez siendo capacitado para la vida, para la toma de decisiones de forma autónoma, se puede esta persona conducir perfectamente en sociedad. Y el otro integrante importante que maneja el caso es la integración a la comunidad. El primero es vivir de forma autónoma e independiente. El segundo es integración a la comunidad. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil para recoger a estas personas como miembros
igual que nosotros, de nuestra comunidad. Vamos a seguir adelante en este programa documentando esta realidad, cómo estas personas son convertidas en objeto y no son reconocidas como sujetos de del derecho sobre su propia vida. Vamos a seguir adelante aquí en Nosotros los Otros. En la batalla de Ricardo por recuperar sus derechos, lo acompaña su propia madre, quien todavía funge como su tutora. Accedimos a acompañarlo y estamos en ese proceso para beneficiarse él mismo y todos los demás chicos que vengan detrás de él, ¿no? Porque muchos padres no conocen este juicio de interdicción. Y los abogados muchas veces no los malinterpretan por cosas comerciales de tener pues más juicios que más trabajo, ¿no? Las leyes, los ordenamientos jurídicos, en muchas ocasiones resultan anacrónicos, limitados frente a la dinámica social que los confronta. ¿Cómo aceptar hoy la negación del derecho a tomar las decisiones propias a cualquier persona con la indudable capacidad para ello? El juicio de interdicción genera incertidumbre realmente en todas las personas con discapacidad intelectual y en todos los mexicanos. Incertidumbre porque una persona con discapacidad no va a saber cuándo sus actos van a ser válidos y cuándo no. Realmente se deja al arbitrio casi de cada autoridad en México decidir si va a reconocer los actos de una persona. Se deja al arbitrio de las autoridades que emiten el pasaporte si le van a dar el pasaporte o no. De las autoridades electorales si le van a permitir votar o le van a dar una identificación. Las autoridades aduanales, las autoridades en los aeropuertos, si los van a dejar viajar solos. Entonces realmente la persona con discapacidad se encuentra desprotegida y en incertidumbre total. El propio Ricardo lo dice, en la demanda de sus derechos no va solo. Por eso incluye que se contemplen las acciones necesarias para que las personas que viven con discapacidad intelectual gocen a cabalidad del derecho de ser dueños de su propia vida. O sea, creen que no sabemos, que somos mensos, tontos, y no, la verdad, pues algunos tenemos las capacidades como para tomar nuestras propias decisiones y ser independientes y vivir libremente. Más allá del desconcierto de los jueces, de las limitaciones de un sistema jurídico anacrónico, está el derecho de quien reclama su dignidad. Esa es la historia de Ricardo, una historia que de alguna manera puede ser arquetípica de lo que documentamos en este programa, una historia donde alguien reclama sus derechos y reclama su dignidad. Y a propósito de ello, vamos a hablar ahora de una realidad brutal, terrible, la realidad de las personas con discapacidad psicosocial en México. Mario ha conocido esta realidad, Mario ha visitado muchos lugares y Mario, yo te quiero preguntar de verdad, ¿te has asomado al infierno? ¿Qué es lo que has visto en esos infiernos? Sí, gracias, Víctor. Te puedo decir de entrada que yo lo sufrí en carne propia. Yo fui internado 3 días al Fray Bernardino y sufrí, me amarraron de pies, manos, tobillos, cintura, toda una noche. Y eso es lo menos que pasa en estos lugares. Los hospitales psiquiátricos deben desaparecer, no tienen sentido. Los hospitales psiquiátricos a nivel federal, a nivel estatal, en los municipios, acusan muchísimas carencias. Carencias no de tipo económico necesariamente, sino de visión, ¿verdad? De pensar que las personas que acuden a estos centros son personas que necesitan, como un dentista, en este caso, atención integral. Y lo que sucede es que si por un lado hay sujeciones físicas y están prohibidas, están consideradas como tortura a nivel internacional, a lo que recurren entonces son a las sujeciones químicas, es decir, los empastillan y de esa forma les mantienen controlados, controlan su comportamiento médicamente. Sin embargo, dejan de lado todo el aspecto de rehabilitación psicosocial, de terapias psicológicas individualizadas, ¿verdad? Porque otro de los grandes problemas a los que se enfrenta esta población es al estigma. Y como tal, son un grupo, son una etiqueta, son los loquitos, ¿verdad? El loquito de la cuadra, el loquito del barrio. Y por tanto, así se les ven como
personas que necesitan ayuda, un apapacho o al menos verlos con compasión, ¿verdad? Con piedad. Pero empezamos desde la familia no sabe qué hacer con su familiar. Las instituciones no educan a la familia para poderse hacer cargo de su familiar al grado de después dejarlo en libertad y poder él mismo tomar sus decisiones y conducir su vida de forma independiente. Y si desde la familia encuentran discriminación, pues bueno, la sociedad y el Estado no tienen motivación alguna para tratarlos de forma diferente. Claro, así es, Mario. Resulta que Disability Rights, junto con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, tú lo sabes muy bien, elaboraron un informe muy fuerte en relación a la realidad en que se encuentran las personas en los llamados hospitales psiquiátricos, en estos centros de asistencia. Lo que vamos a presentarles son imágenes muy fuertes, ¿eh? Sí. Pero si usted siente pena, dolor, si le incomodan estas imágenes, imagine usted lo que viven estas personas. Vamos a ver este material que tiene que ver mucho con el informe y que de alguna manera viene del informe presentado por Disability Rights y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Una investigación muy importante que de alguna manera pone el dedo en la llaga en relación a esta realidad. El informe Abandonados y Desaparecidos, Segregación y Abusos de Niños y Adultos con Discapacidad en México, elaborado por Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, resulta una cruda galería de estaciones del infierno sufrido por muchos. Ese infierno que puede ser el vivir con discapacidad psicosocial en México, ser víctima de la discriminación definida por la negación de la dignidad humana. La segunda estación en ese viaje emprendido al infierno de muchas de las instituciones para la atención de las personas que viven con discapacidad psicosocial en nuestro país es la del abandono. Se visitaron 20 instituciones que internan a miles de niños y adultos en la Ciudad de México y en los estados de Jalisco, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En la mayoría de estas instituciones, los abandonados se consumen de por vida, relata el informe. Otra de las estaciones del infierno documentado en el informe Abandonados y Desaparecidos es el de la sujeción. Observamos individuos que eran dejados permanentemente atados en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, Hospital Psiquiátrico Nieto y en el Centro de Atención Integral de Salud Mental de Estancia Prolongada en Guadalajara. En la Casa Hogar para Niños en Oaxaca, observamos una niña atada con las mangas de su camisa, por lo que no podía usar sus propias manos. La más cruel de las estaciones del infierno recorrido por los investigadores de Disability Rights y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos fue el de la psicocirugía. El informe Abandonados y Desaparecidos concluye de forma contundente al afirmar: el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad establece la obligación de todos los gobiernos de alejarse de las instituciones para garantizarle a toda persona con discapacidad una oportunidad de vivir en comunidad. Nuestra investigación halló que México está avanzando en la dirección opuesta. Bueno, lo que hemos visto pone la piel de gallina verdaderamente, pero esta realidad ha sido documentada, se han presentado distintos reportajes, sobre todo hay que decirlo, más allá de nuestras fronteras. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué han hecho las autoridades mexicanas en relación a esta realidad? Mario, tú lo sabes muy bien. Sí, en realidad no hacen nada, solo hacen un gasto público deficiente. Esta realidad la presentamos junto con otras organizaciones, Disability Rights International, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciamos a nivel internacional porque los diagnósticos, los esfuerzos que hacemos a nivel nacional no tienen ningún eco, ¿verdad?
parece ser que las autoridades mexicanas solo responden cuando están en el foco del ámbito internacional. Y su respuesta, y voy a ser muy claro en esto, ¿verdad? La idea de mejorar los servicios de salud mental no implica construir más hospitales psiquiátricos, implica tener una atención a la salud mental de mayor calidad, que mire a los ojos al paciente como una persona y no como un loco que pertenece a este grupo de abandonados. El informe que presenta Disability Rights es un informe de seguimiento. ¿Por qué? Porque emitió uno hace 10 años. ¿Qué hicieron con ese informe las autoridades? Nada. Este nuevo informe, a 10 años, detecta las mismas condiciones de abuso, de discriminación, de segregación, de abandono, ¿verdad? Y hasta de desaparición. Hay casos de niñas que son puestas en un hospital psiquiátrico y desaparecen, ¿verdad? A ese nivel están nuestras autoridades atendiendo la salud mental de la población mexicana. Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? Las autoridades necesitan hacer un gasto programático desde la propia presupuestación del gasto en salud. Debe haber un apartado muy importante en salud mental y que verdaderamente refleje programas terapéuticos, no de control social, ¿verdad? Si tú te fijas, los hospitales psiquiátricos, los centros de integración social, están a las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Porque los queremos invisibilizar, no queremos que se vea en nuestra ciudad esa gente que, por tanto que son abandonadas, incluso llegan a vivir en la calle y tienen pues unas condiciones de vida infrahumanas, que lo mismo les pasa adentro de los psiquiátricos. Habría que ver cómo son las condiciones de los centros de atención e integración social del gobierno del Distrito Federal. Hay que poner ojo, la sociedad tiene mucho que hacer ahí y la autoridad, ¿verdad? La respuesta que nos dio el director de salud mental a nivel federal en la audiencia en la Comisión Interamericana fue: no tengo dinero, y los sindicatos se oponen a que haya la transformación en la forma de atender a la población que requiere servicios de salud mental. Fundamental reconocer que estas personas son parte de nosotros, de alguna manera nos identificamos con ellas, de alguna manera las entendemos, las comprendemos, porque nos reconocemos en ese espejo. Mario, te voy a invitar ahora a una singular mesa de trabajo que realizamos con el grupo de Chucán. Chucán es una organización que lleva un nombre poético en maya, que quiere decir el lugar en que se vive con dignidad. Vamos a ver esta mesa de trabajo que realizamos con los integrantes de Chucán. La estancia prolongada es contraproducente para la recuperación del paciente. Es muy importante que se sepa y que se haga algo por estas personas que en muchos casos con la debida atención pueden ser personas que pueden estar funcionando muy bien en la sociedad. La gente cree que somos peligrosos, que no podemos trabajar. Demostrar que somos capaces de ser como cualquier otra persona. Y esto es lo que muchas veces la discriminación, tanto laboral como familiar, nos afecta, porque a veces la falta del conocimiento cuál es lo que verdaderamente significa el tener esta discapacidad. Bueno, pues ahí están las reflexiones que realizaron los compañeros de Chucán y queremos insistir en lo siguiente: si usted de alguna manera enfrenta una situación de discriminación, no duden en denunciar este hecho a CONAPRED. Y por otra parte, si usted requiere información sobre la necesidad de cómo implementar una demanda en contra del juicio de interdicción de que es víctima usted o alguno de sus familiares, no duden en llamar a CONFE, donde además se ofrecen servicios educativos y de trabajo a las personas con discapacidad mental. Bueno, y ahora queremos invitarte, mi querido Mario, sí, de la organización Documenta. Mario, un invitado de lujo en esta ocasión. Muy Mario, amable. te vamos a invitar a irnos juntos por la tercera puerta, donde cabemos todos, incluso
los enfermos psicosociales, los locos, los bellos locos del camino y de la vida. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros. Muchas gracias, Víctor. La mayoría de los criminales guarda trofeos de sus víctimas. Yo no. Sencillamente no me gusta dañar. Que yo sepa, no hago ningún mal, aunque todos digan lo contrario. Debajo de este atuendo se encuentra el ser más apacible que haya pisado este mundo. Pero no. Si el status quo de este mundo dice que es imposible, entonces no. Nuestras derrotas no demuestran nada. La incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes?, les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña violencia no debe culpar a la violencia. ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia, y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Cuando te manifiestas a favor de la razón y en contra de la violencia, eres un psicótico como yo, porque son pocos los que dicen lo contrario. Como la ansiedad, como resistir, como la espiral, como la distancia, como los excesos, como los recuerdos y como el olvido, como las palabras que se atoran en mi boca, como el inquietante aullido de los cisnes, como la gotera que cae sobre mis sueños, como el apagón, como el apagón, como sin lugar. Lo de incapaz es como una manera de decirnos despectivamente, y eso pues no, eso está mal dicho. Porque es como si fuera que nos estuvieran insultando. Entonces, pues, el término correcto es que nos digan personas con discapacidad.